Hola amigos, bienvenidos a este top de las 5 mejores armas de Dark Souls, tanto para PvE como para PvP, donde he elegido 5 armas que me gustan muchísimo y donde además he buscado variedad para que sirvan para distintas clases en vez de centrarme en un solo tipo de build. En el quinto lugar elijo al Stoker Ricard, un arma que escala muy bien con la destreza, súper rápida y con mucho alcance, que si os fijáis, si tenemos 40 puntos en la destreza y tenemos el estoque a más 15, hacemos 330 de daño. Aparte, este arma tiene la singularidad con respecto a otros estoques, que si damos el golpe fuerte haremos muchísimas estocadas en poco tiempo. En estos combates de PvP quiero mostraros cómo uso el Stoker Ricard con una build de armadura ligera y movimientos rápidos, usando también el anillo de madera oscura que me permite rodar súper rápido, y cómo aprovecho la gran velocidad y rango de este estoque para golpear y escapar antes de que me golpeen a mí. Este estoque podemos cambiarlo también por el estoque de Balder, que hace más daño, quizás es una opción más segura aunque menos divertida, o por una lanza que también tiene muchísimo rango, y os recuerdo que estas armas nos permiten atacar mientras nos cubrimos con un escudo, lo cual hace que seamos bastante difíciles de contrarrestar, salvo que nos hagan parry. El Stoker Ricard es un arma única que se consigue al matar al caballero de élite que está en lo alto de la fortaleza de Sen. En el cuarto lugar me quedo con el espadón de luz de luna, el cual es una de las pocas armas exclusivas de magos y escala súper bien con la inteligencia, y como podéis ver hace un daño mágico de 472 y la tenemos a más 5 con una build de 40 puntos de inteligencia. Además, su peso es bastante reducido para ser un espadón y es bastante rápida, pero no solo eso, ya que con el golpe fuerte haremos un ataque especial mágico, el cual puede sembrar el pánico entre los enemigos. En estos combates PvP quiero demostraros el daño que puede hacer este espadón, sobre todo si lo combinamos con el hechizo de masa de alma de cristal dirigida y los usamos para atacar a la vez. Este espadón tiene un set de movimientos bastante bueno, con un ataque en carrera bastante versátil, y lo que ya os decía, si además usamos las masas de alma dirigidas, pues podremos atacar de manera poderosísima, y si utilizamos el golpe fuerte, tanto con el arma a una mano como a dos manos, haremos un ataque mágico que es bastante complicado de esquivar. Para conseguir el espadón de luz de luna tendremos que cortarle la cola al dragón Se hace el descamado, lo cual no va a ser tarea sencilla, ya que él nos golpeará sin parar en cuanto nos vea que nos acercamos a su cola. La Claymore es un arma de fuerza y destreza que es una de las favoritas de los jugadores de Dark Souls, tanto por su completo set de movimientos como por tener un daño considerable y una velocidad mayor que las armas de fuerza. Como podéis apreciar, la Claymore hace un daño normal de 420, teniendo la subida más 15 y con 40 de fuerza, pero podría ser un daño mayor si subiéramos la estadística de la destreza. En estos combates quiero mostraros el poder de este arma, ya que desequilibra mucho, es bastante rápida y además tiene un set de movimientos muy bueno, dentro de los cuales destacan estos barridos con bastante alcance y uno en forma de golpe punzante al estilo lanza. También es curioso comentaros que os va a tocar muchas veces enfrentaros a enemigos con este arma, ya que es una de las más populares, y que si la domináis pues podréis también conocer al adversario y analizar sus puntos débiles y aprovecharlos para contrarrestarlos. Este arma se encuentra en el medio del puente custodiado por el Draco Rojo, así que o bien tendremos que matar a este Draco o utilizar el truco que os estoy enseñando, esquivando al Draco y esperando a que se vaya para luego coger el arma. Ya os digo que esto no es muy complicado una vez que sabemos el truco, aunque matar a este Draco con los niveles iniciales es bastante difícil, ya que se trata de un enemigo que es muy aleatorio y que nos puede matar de un golpe. La Uchigatana es una de las mejores armas del juego, tanto por su velocidad, alto daño, set de movimientos y por su capacidad de generar hemorragia y disminuir mucho la vida del adversario. Podéis apreciar que puedo hacer un daño de 420 de daño normal con el arma más 15 y 40 puntos de destreza, lo cual, teniendo en cuenta la velocidad de este arma, es muchísimo. A continuación vais a poder ver el efecto demoledor de este arma en PvP, como usándola a dos manos es rapidísima, hace un daño masivo y además causa hemorragia, salvo que usemos el escudo de sangre o algo que nos proteja de la misma.
Esto hace, junto con su set de movimientos, una de las armas más usadas en el juego y sin duda que es buenísima, y prácticamente su único punto débil serían los buenos jugadores que al ver que spameamos el botón de ataque débil nos hagan parry. Aquí también podéis apreciar este ataque punzante que es muy útil para llegar a enemigos que se alejan o para atacar en carrera. Este arma sigue siendo muy útil para eliminar a los bosses del Dark Souls, aunque pierde algo de utilidad con respecto a los combates PvP, ya que muchos de estos enemigos no son humanoides y por tanto no les aplicamos el efecto de hemorragia. Otra ventaja de este arma es que la podemos conseguir al inicio del juego y de forma muy sencilla si matamos al mercader del Burgo de los No Muertos. Y en primer lugar he elegido mi arma favorita, el garrotazo. Un arma de fuerza con un daño increíble, un set de movimientos muy bueno y un gran alcance. Además aplica efecto de veneno, aunque esto no suele pasar porque su velocidad no es muy alta. Como podéis apreciar, hago un daño de 590 de daño normal con el arma más 14, podría estar a más 15 y hacer más daño, y con 40 de fuerza. Contra jugadores novatos este arma se convierte en un arma de destrucción masiva por su golpe fuerte, que tiene un gran barrido y alcance y hace daño masivo, como podéis ver a continuación cuando consigo matar a 2 enemigos de una tacada. El problema de los grandes garrotes suele ser que su set de movimientos no es muy bueno y que la velocidad no es muy alta. Pero en el caso del garrotazo, aunque la velocidad no sea muy alta, el set de movimientos es muy bueno y como enganchemos al enemigo le haremos tanto daño que probablemente de un par de golpes muera. Además, su rango es muy alto, así que nuestro enemigo tendrá que estar muy atento para que no le machaquemos con nuestro garrotazo. Si bien para PvP se podría discutir la bondad de este arma debido a su lentitud, para PvE se trata de una de las mejores armas del juego debido a su alto daño, a su gran alcance y a su set de movimientos. Como podéis apreciar en este combate contra Artorias, el combate se vuelve mucho más sencillo ya que mi daño es masivo y siempre le vamos a dar 1 o 2 golpes al enemigo. El garrotazo se consigue matando a los gordos que hay al inicio o al final de la ciudad infestada, pero como es un arma que hay pocas probabilidades de conseguirla, hay que usar objetos que nos aumenten esta probabilidad. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues equipándonos el anillo de serpiente dorada y aumentando nuestra humanidad. De esta manera podremos conseguir este arma sin muchos problemas. Bueno chicos, espero que lo hayáis pasado bien con este top y que me digáis en comentarios cuáles son vuestras 5 armas favoritas del Dark Souls. Un saludo y hasta luego.